Hola, buenos días. Ya se está animando. Hola, Menéndez, Belkis. Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal estáis? Bueno, vamos a dar un poquito de tiempo. Antón, hola. Buenos días a todos. Oye, muchas gracias. Hemos cambiado hoy la hora porque con esta invitada tan especial que tenemos hoy, nos hemos tenido que ajustar un poquito al horario. Y de hecho no vamos a poder estar una hora, vamos a estar 45 minutos, pero los vamos a aprovechar al máximo. Buenos días, Muy bien. Bueno, pues esto ya se va animando bastante. Marta, hola, ¿qué tal? Qué alegría verte por aquí. Bueno, voy a ir contando cositas. Uno, como sabéis, vamos a empezar a hacer estos directos. Desde la Fundación, nuestra intención es acercaros a todos los profesionales que puedan aportarnos aprendizaje en nuestro día a día, que muchas veces pues no es nada fácil. Y todo este contenido lo vamos a tener en una plataforma en la que ya estamos trabajando para que podáis disponer de toda esa información 24 horas al día, 365 días al año. Esto para nosotros es un gran reto porque queremos siempre estar al lado de todas esas inquietudes o necesidades que surgen en el día a día de las familias que tenemos hijos o hijas con necesidades especiales. Y por eso siempre decimos que somos la fundación de las familias. Son muchos años acompañando a padres, madres, abuelos, hermanos bueno, este aprendizaje que supone el aprender de la discapacidad, el aprender a batallar y a rehacernos, digamos, en cuanto a modo de vida. Y acompañar a la persona, a nuestro hijo o a nuestra hija que tiene las necesidades especiales. Y en ese acompañamiento necesitamos conocimientos y por eso es tan importante para nosotros que todos estos servicios que ponemos a vuestra disposición los podáis aprovechar de forma gratuita. Todos nuestros servicios son gratuitos. Iremos tocando muchas áreas. En esta ocasión contamos con Nazaré Castellanos. Ella es neurocientífica, además es directora de investigación del laboratorio Niracara y cátedra de Mindfulness en la Universidad Complutense de Madrid. Un lujazo poder contar con ella. ¿Y por qué para nosotros es tan importante tener esta charla hoy con Nazaret? Vale, pues porque nos va a explicar cómo funciona el cerebro y cómo las técnicas, tanto de mindfulness como de meditación, incluso técnicas de respiración, pueden llegar a ser tan beneficiosas no solo para nosotros, sino también por extensión para nuestros hijos. Así que os pido que sigáis aquí. Estaremos comentando algunas cosas que seguramente os van a resultar muy familiares. Así que ya no me enrollo más y le voy a dar paso. Bueno, también deciros que vamos a tener toda esta charla en las plataformas disponibles de la Fundación, tanto en el canal de IGTV de Instagram como en YouTube, Facebook, en todos los sitios donde podáis acceder a ella. Así que los que no habéis podido acompañarnos a esta hora, lo podréis ver luego. Voy a buscar a Nazaré y ya no me enrollo más y le damos la bienvenida. Ahí estamos. Hola, Hola, Nazaré. que me ¿Qué tal? ubico. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Fabiola, por la invitación. A ti, muchísimas.
Muchísimas gracias porque sabemos que, bueno, pues que estás muy ocupada y que tienes muchos compromisos y que hayas sacado un ratito para compartir con nosotros, pues no sabes cómo te lo agradecemos. Un Sobre placer, un todo las placer. familias que nos van a escuchar, que lo van a agradecer muchísimo. Bueno, yo he hecho una pequeña introducción muy básica Te he visto, te he sobre ti, visto. pero bueno, nos gustaría también escuchar un poco que nos cuentes, ¿no? Sobre ti, sobre tu experiencia, tu trayectoria. Sé que es muy dilatada, pero bueno, pues un poquito para ponernos en contexto. Pues mira, yo llevo como 23 años investigando en los laboratorios, siempre me he dedicado al estudio del cerebro, he estado muchos años estudiando daño cerebral, sobre todo los mecanismos de recuperación de la plasticidad en daño cerebral. He estudiado enfermedad de Alzheimer también durante muchos años, ver cuáles eran los marcadores biológicos que nos podían permitir predecir si una persona pues iba a tener alta probabilidad de padecer esta enfermedad o no. Pero desde hace aproximadamente unos 10 años cambié y empecé a estudiar pues, la influencia que tiene la actitud sobre la biología. ¿No? En concreto, pues estudiaba lo que es la neurociencia, la meditación, que es un poco como pues, querer observar en qué pasa en el cuerpo cuando estamos un rato con nosotros mismos. Pero no solo en el cerebro, ¿no? Yo estudio pues cómo el cerebro necesita escuchar al corazón, a los intestinos, la influencia en la respiración, es decir, cómo la actitud que tomemos ante pues, cualquier situación, la actitud influye pues en un poco en todas las interacciones biológicas que suceden en nuestro cuerpo. Y entonces, pues eso, ya hace pues, 10 años tenemos un laboratorio que está en la Complutense de Madrid y bueno, y eso es un poco a lo que más dedico mi tiempo, ¿no? Esa investigación. Nada más y nada menos, ¿verdad? Bueno, antes que vosotros no hacéis una misión mucho más importante. Bueno, todos Sí, sumamos, todos, todos todos. sumamos. Pues mira, me resulta muy interesante esto que has dicho porque yo creo, ¿no? Que hay como una idea generalizada, como si no pudiésemos influir en nuestro cerebro. El cerebro va por libre y parece que es que esto está aquí y manda a todo lo demás. Y claro, todo lo que tú nos estás diciendo es un mensaje que es al contrario, ¿no? Que es que nuestra voluntad puede influir en el funcionamiento de nuestro cerebro. Exactamente. Pues mira, Ramón y Cajal, que sabes que es la persona que descubre la arquitectura cerebral, las neuronas, que es nuestro gran sabio aquí en la medicina, pues él dice una frase que es muy bella, pero que es verdad que se ha nombrado mucho, pero es más conocida que entendida, ¿no? Decía que todos podemos ser, si nos lo proponemos, escultores de nuestro propio cerebro. Cuando tenemos la idea de que es verdad que nuestro cerebro, nuestro cuerpo tiene unos comportamientos adquiridos y no podemos cambiarlo, en el fondo es verdad, porque nosotros, nuestro cuerpo tiene esos hábitos, esas costumbres. El cerebro es un sistema de costumbres, ¿vale? Entonces, acostumbrado a hacer una cosa, y entonces si tú lo quieres llevar hacia otro lado, te va a costar mucho. Entonces, es verdad que te va a llevar hacia lo que tú estás acostumbrado a hacer. Y entonces dice, no, es que no puedo. No, no es que no puedas, es que te cuesta esfuerzo. Pero eso es lo que surge de forma involuntaria. Yo tengo un hábito y me va a querer llevar la biología, dice, yo me he aprendido esto, te voy a llevar por aquí. El poder del cerebro es pues El eso, peso ¿no? de la El materia. hábito ya instaurado. Ese es el único poder que tiene en ese sentido. Exactamente, y entonces te dice por aquí. Y entonces tú voluntariamente, esto es involuntario, esto es lo que te surge hacer. Y tú voluntariamente tienes que decirle, no, por aquí. Pero él tiene mucho peso, voluntariamente, poco a poco, sí. Por eso la importancia de la constancia. Por aquí, por aquí. Entonces ya llega un momento en que se va allí, ¿no? Los griegos decían, no sé Y cómo que eso sois. lo convierte, sí, y que eso lo conviertes también en un hábito, pero en un hábito ya consciente. Exactamente. Entonces, lo que se trata es pasar de un hábito a otro. Él necesita saber lo que tiene que hacer.
No significa, no puedes decirle al cerebro, esto no. Y te dice, vale, sí, muy bien, guapa, ¿y a dónde? ¿Y qué hago? Claro, dime dónde voy, porque yo no sé no hacer, ¿no? Entonces él lo sabe. Entonces tienes que sustituirle un hábito por el otro. Entonces ahí es donde interviene lo que decía Ramón y Cajal, todo hombre puede ser, si se lo propone, la voluntad, escultor de su propio cerebro. ¿Por qué? Porque nosotros lo que estudiamos en el laboratorio es que cuando tú tienes un hábito, pues tu cerebro tiene una arquitectura. Esto está conectado con esto, esto con esto, esto con otro. Ahora bien, poco a poco, con tu voluntad, tú tienes que cambiar esa arquitectura. Y entonces le tienes que decir, no, ahora tú te conectas con este, tú hablas con el otro, o sea, cambiar como los grupos. Hasta que ya lo sustituye, lo cambia, entonces hemos cambiado un hábito por otro. Y eso es la actitud, pasar de un personaje a otro, pero no tener personaje, claro. Qué importante es la actitud y qué importante es reconocer que necesitamos cambiar estos hábitos. Exactamente. Mira, ese es uno de los puntos más importantes que se ha visto en la literatura científica, cuando se estudia cómo va cambiando una persona, y me refiero ya a cambios pues, más a nivel de personalidad. El paso más importante es ese momento en el que reconoces que donde estabas no te gusta. Entonces no es fácil, ¿verdad? No es fácil pasar por ahí y decir, madre mía, qué capacidad de atención tan baja tengo, qué negativa soy, qué nerviosa, qué tal. Entonces, cuando ya lo reconoces de verdad, es cuando ya te permite, o sea, ya has tomado conciencia de eso. Y entonces ya te permite pues tener la intención de derivarlo a otro lado. Pero si no te has dado cuenta tú de eso, no puedes cambiarlo. Pues Nazaré, yo creo que esa es una de las barreras principales que nos encontramos en las familias que tenemos los niños o niñas con necesidades especiales. Y es que tenemos el foco tan directo hacia la discapacidad o las necesidades que se generan en el día a día de nuestros hijos que nos dejamos a un lado. Y entonces, claro, no tenemos esta alarma, ¿no? Que nos puede decir en un momento dado, atención, atención, tu salud está en peligro. Porque al final, de lo que todo esto se trata no es solo de saber cómo funciona el cerebro o si tengo tiempo o no para hacer determinadas técnicas que me permitan cuidarme, sino conseguir ese bienestar que nos permita mantener la salud, que en el fondo, en nuestra situación, y yo creo que en general, porque esto es algo que afecta a todo el mundo, el estrés causado por lo que sea, es yo creo que la enfermedad más peligrosa porque es silenciosa, está aceptada, es como socialmente guay, ¿no? Estoy estresada, es que hago muchas cosas y que tengo. Entonces parece que ese es un estado natural, pero no lo es. Nos estamos acostumbrando a vivir así y no es lo sano. Efectivamente. Pues mira, si quieres esto lo que has hablado, que el primer punto que es muy, muy interesante y muy bonito, de cómo pues nos dejamos eclipsar, ¿no? por un hijo y efectivamente, ¿no? Pues cuando hay un problema, pues mira, se lo voy a explicar si te parece, con el cerebro. Este es nuestro cerebro, esta es la parte así frontal, es como si dijera así, ¿no? Sí. ¿Vale? Entonces esta es la parte frontal, que es un poco pues, la más involucrada en la atención, en mantener, en sostener. O sea, decía William James que la realidad es aquello a lo que yo le presto atención, ¿no? Entonces, ¿a dónde se va a ir nuestro cerebro? Pues a aquello que va a acaparar más nuestra atención. Pero aquí hay una zona muy importante, que es la ínsula. Las ínsulas, porque de todo tenemos dos, ¿vale? La ínsula, que es una zona del cerebro, es quizá la zona, el área cerebral más involucrada en la idea de quién soy yo, ¿vale? Entonces, cuando nosotros tenemos un hijo, y esto sucede más en la madre que en el padre, según dice la literatura, cuando tenemos un hijo, esta zona, al principio, no tiene tan claro que mamá y el niño son diferentes. O sea, lo que le pasa a su hijo, el cerebro lo interpreta como eres tú. Propio. Exactamente. Y esto al niño le pasa igual al principio. Por ejemplo, una de las formas en las que más se desarrolla
la ínsula, se produce un neurodesarrollo insular, es cuando el niño está tomando el pecho, ¿vale? Está tomando, es mamá, sabe que es diferente, lo empieza a asociar, pero a la vez lo reconoce como que es ella. O sea, hay una identificación absoluta allí, ¿no? La ínsula, la zona esa, se despierta igual cuando ves a tu hijo. ¿Qué pasa si tu hijo tiene problemas? Pues que efectivamente esa asociación ya es, imagínate, ¿no? Pues absoluta. Hay una implantación casi de lo que sería nuestra identidad, ¿no? Se anula. Y esto se refleja en la parte frontal del cerebro. Es decir, yo solo voy a ver, mi atención y mi realidad va a ser aquello que está muy marcado por la ínsula, que en este caso es lo que le sucede a mi hijo, a mi hija, en cada momento. Entonces esto marca absolutamente la percepción de todo de tu día a día, 24 horas al día. Y digo 24 porque incluye los procesos de sueño, obviamente, ¿no? Entonces, pues claro, es Tú verdad. sabes, perdona que te interrumpa, sabes que durante mucho tiempo, cuando Quique era pequeñito, bueno, yo dormía con él, pero llegó un momento en que necesitaba también descansar. Y Quique tiene crisis epilépticas desde que tenía 1 año por ahí, no han ido irregulares. Y entonces a mí me pasaba una cosa, y yo creo que esto le pasa también a muchas madres. Yo estaba en otra habitación durmiendo y de repente me despertaba y salía corriendo y le estaba dando una crisis epiléptica. Mm. Y todo el mundo me decía, ¿pero lo has escuchado? Y yo decía, no lo sé, no sé. Es como, me imagino que sería, claro, en la primera fase cuando está más esa conexión, ¿no? Que yo debía notar algo. No sé. Exactamente. Bueno, eso pues claro, a nivel científico no se ha estudiado tanto como es verdad ese hecho, ¿no? De que sabemos lo que les está pasando. Uno de los indicios, y son solo indicios obviamente, porque todo esto se está estudiando, es que hay una gran sincronización entre los cuerpos de la madre y del hijo. Hay un estudio que se realizó en la Universidad de Israel hace pues como unos 5 o 10 años, donde estaba una mamá o mamás, diferentes mamás, y un grupo de niños por alrededor, ¿no? Niños que eran pues niños y entre ellos tu hijo, ¿no? Entonces cuando pasaba tu hijo cerca, boom, 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 tu corazón se sincronizaba con el del hijo. No sucedía con los otros niños, ¿no? Independientemente de que la madre supiese que estaba cerca o no, no sabe dónde está. Entonces hay una comunicación entre los corazones. Se piensa que cuando estamos dormidos, y esto es un estudio que está haciendo Los Ángeles, pero todavía son obviamente preliminares, cuando estamos dormidos esa comunicación con el niño es incluso mayor, ¿no? Entonces, la comunicación con las personas es mucho más compleja que lo que es puramente verbal o el gesto, ¿no? Nosotras, por ejemplo, estamos ahora hablando a través de la pantalla y parece que estamos hablando solo, que nos comunicamos por el lenguaje. Pero no, lo que vio la Universidad de Helsinki, por ejemplo, es que está habiendo una comunicación entre nuestros cerebros, aunque sea a través de la pantalla, que está permitiendo que tú y yo nos comuniquemos, que tú y yo nos entendamos, ¿no? Entonces, la comunicación va mucho más allá de lo que podemos entender, es mucho más compleja. Pero lo que dicen todos los estudios es que esa comunicación, la más fuerte que se ha visto, es la de una madre con sus hijos. Esa es la comunicación más fuerte. Hay comunicación a nivel cerebral, a nivel cardíaco y a nivel endocrino. ¿A nivel endocrino qué significa? Pues, por ejemplo, hablabas del estrés. Tú estás estresado y hay presencia de cortisol en tu cuerpo, ciertas hormonas que pues hacen que nosotros estemos nerviosos. Yo estoy alegre, felicísima, tal, y entonces se generan otro tipo de hormonas, ¿no? Todo pues tiene su correlato biológico. Pues se ha visto que hay una relación entre esas hormonas, una reciprocidad entre las hormonas, entre los padres y los hijos. De tal forma, ¿no? Que tú imagínate que estás nerviosa y por mucho que llegues poniendo buena cara, de venga, voy a poner buena cara. Pero claro, el sistema endocrino dice, bueno, tú puedes poner la cara que te dé la gana, pero los cuerpos son mucho más sabios y lo ven. Entonces, ¿qué nos dice, no? Por ejemplo, Feldman, que es una de las grandes investigadoras de este tema, ¿no? Y lo que pienso yo, ¿no? Que es, no te queda otra que intentar estar bien para que el cuerpo lo comunique, ¿no? Porque el simularlo pues nos saca del paso alguna vez, pero a los niños no parece que se les escape tanto, ¿no? Entonces es muy importante, ¿no? Que
pues las mamás también nos cuidemos no solo por nosotros, ¿no? Sino porque eso también lo transferimos, ¿no? Sin que esto suponga obviamente más agobio, ¿no? Y más presión de que hay que estar bien y hay que estar, porque ya es demasiada, ¿no? Presión. Sí, sí es verdad que nosotros en la Fundación insistimos mucho en este mensaje y aunque es cierto bueno, pues obviamente sin la presión de que le suponga un peso mayor de lo que ya batallan en su día a día, pero partiendo de lo que hemos dicho en un principio, es importante crear nuevos hábitos y esos nuevos hábitos más saludables, conociendo cómo funciona nuestro cerebro, hay que trabajarlos. Tiene que haber una voluntad y tiene que haber un esfuerzo para poder instaurar ese nuevo hábito. Entonces, dentro de que no queremos presionar, es importante entender eh, cómo influye este bienestar no solo en nosotros, sino también en nuestros hijos, porque creo que eso puede ser una motivación muy importante, ¿no? De cara a pararnos un momento y decir, es que igual esto es lo que yo necesito. Y no se trata, lo hemos comentado antes, de frivolizar la meditación o el mindfulness o el cuidado o el bienestar, pensando que solo lo pueden hacer aquellas personas que tienen tiempo libre o que no tienen nada que hacer o que tienen dinero suficiente para poder hacerlo. Se trata, lo primero es de hacer ese reconocimiento de necesidad, ¿no? De quiero, necesito estar mejor. Y a partir de ahí, me imagino que hay un montón de técnicas que he escuchado mucho de las conferencias que das, técnicas de respiración, técnicas de meditación. Yo he empezado a hacer meditación hace poco y tengo que decir que para mí ha sido un gran descubrimiento. No necesito estar sin pensar en nada, porque hay muchos conceptos. No, eso no es, claro, eso es un error. Exacto, hay muchos conceptos que están mal entendidos, ¿no? En este mundo de meditación, mindfulness. La mente no se puede quedar en blanco y tú que eres científica y que sabes cómo funciona. Claro, Por claro. favor, explica esto. Claro, claro. Pues mira, yo creo que eso es cuando nosotros empezamos a hacer la investigación en la universidad. La mayoría de los grupos que investigaban la neurociencia y la meditación investigaban, pues, por ejemplo, a monjes que viven en monasterios, que dedican 7, 8 horas al día a meditar. Eso es muy interesante, estudiar pues cómo están sus cuerpos, sus cerebros, cómo están ellos, ¿no? Pero a nosotros siempre nos pareció que en el fondo no era interesante a nivel social, porque no todo el mundo puede ni quiere, ¿no? Entonces, cuando yo escucho a personas que dicen, no, es que yo medito 3 y 4 horas y me voy a pasar, y bueno, pues, ¿de dónde sacas tú ese tiempo? No, digo, pues a mí me gustaba, ¿no? Investigar los beneficios que tiene el estar con nosotros en personas, pues como nosotras, que podemos sacar media hora, que te tienes que levantar antes de que se levante la niña, que no todos los días, Sí, que sí, tal, sí. o sea, lo que es un poco en el día a día de las personas que somos normales, ¿no? Comunes, Sí. podemos decir, ¿no? Entonces, cuando hablamos de meditación, que siempre pues la gente tiene un poco esta idea, pues muy, muy esotérica. Y yo creo que a lo mejor el problema está en que le hemos puesto nombres, etiquetas. Yo creo que a lo largo de toda la historia de la humanidad se ha visto pues que los diferentes textos nos han ido sugiriendo, ¿no? Que el hombre y la persona tiene que aprender a estar consigo misma, ¿no? A mí hay una frase que quizá me ayuda mucho a entenderla, Pascal, que era uno de los grandes físicos de nuestra historia y un filósofo del siglo XVII, decía, los problemas de la humanidad surgen porque no sabemos estar en casa. ¿Qué significa estar en casa? Estar con nosotros. Estar contigo mismo, claro. Exacto. O sea, lo que se llama, pues eso, esa No huida es hacia estar adentro. físicamente en un sitio, sino estar con tus pensamientos. Exactamente, aunque tu casa sea un cuchitril y no sea tan maravillosa como esas fotos que te ponen ahí, tal, no sé, da igual si no se trata de eso, sino de que estés un rato contigo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos meditando, que puede ser que yo me siente 10 minutos a observar cómo respiro, a observar las sensaciones de mi cuerpo, a observar dónde se van mis pensamientos, es decir,
tiene que ser que te dediques a observarte a ti, porque estamos todo el día hacia afuera. ¿Vale? Entonces, dedícate un momento a observarte a ti, pero a observarte como si fueses otro. ¿Vale? Esto lo dice muy bien, por ejemplo, el Bhagavad Gita, ¿no? O sea, como si fueras el actor y a la vez eres el espectador, porque es verdad que es curioso, ¿no? O sea, yo me observo a mí. ¿Y entonces qué pasa? Pues que en el cerebro, cuando yo observo cualquier cosa, lo estoy viendo, las cosas, pues vale, el cerebro procesa esa información, estoy viendo cosas. Ahora bien, cuando yo lo que estoy observando, prestando atención es a mí misma, pues el cerebro sabe que soy yo. Y entonces involucra diferentes zonas, ¿vale? Como son zonas de aquí dentro, que es por ejemplo la corteza cingulada, que es la que me permite darme cuenta de mí misma. Por ejemplo, yo puedo decir, uy, mi amiga fulanita la estoy viendo, está poniéndose nerviosa. Vale, el cerebro lo procesa. Ahora bien, yo me estoy poniendo nerviosa. El cerebro sabe que soy yo. Y entonces utiliza una anatomía diferente, porque sabe que es él, sabe que eres tú. Y entonces, solo por el hecho de saber que eres tú lo que está observando, pues activa una red que es diferente a cuando observas otro. Entonces, ¿qué pasa? Pues que esa red que se activa cuando tú te observas a ti mismo es una red que permite reorganizar, entre otras cosas, los sistemas emocionales. Es decir, te permite, te abre la puerta, porque las emociones están por aquí abajo, o sea, no son fáciles de llegar. Entonces, ese circuito, voy a observarme a mí. Y entonces, ¡pum, pum, pum!, activa una serie de carreteras y te dice, ahora mismo la carretera para llegar a las emociones está abierta. Entonces puedes llegar a ella. Y entonces, a través de esa observación absolutamente ecuánime, yo me observo como si yo estoy observando a otro. Yo siempre lo digo, es como cuando la gente viene al laboratorio, yo observo su cerebro, pues como porque es otro, lo observo, me da igual que se ponga nervioso, que sea tal, no es conmigo. Es un poco ser un poco ese investigador de sí mismo. Voy a observar cómo respiro más por la fosa derecha, por la izquierda. Respiro más. ¿Cómo es? ¿Lo hago largo? ¿Lo hago corto? ¿Retengo? ¿No retengo? O sea, entonces eso que parece una tontería, no lo es. Porque el cerebro No, sabe porque que te haces, estás observando a ti. claro, Y entonces es mucho más fácil entrar a ti a través del cuerpo que a través del pensamiento. Es mucho más fácil observar tu propio cuerpo que observar tus propios pensamientos. Por eso se dice que empezar a meditar es aconsejable empezar a través de las sensaciones corporales, porque es más fácil. Yo cuando empecé hacía un ejercicio que era un escáner. Exactamente. Empezaba, por ejemplo, por los pies, y entonces, ¿qué siento en los pies? ¿Tengo frío? ¿No tengo frío? Siento el peso, si estoy sentada, apoyada, o si tengo un calcetín, o lo que sea, ¿no? Pues, bueno. Y entonces ya digo, bueno, y un poco más arriba, y te vas haciendo un poco este escáner corporal, y en realidad no es tanto para saber si los pies están fríos o no, Que da sino igual, para efectivamente. decirle a tu cerebro, quédate aquí, siente lo que te está pasando. Y muchas veces, cuando he hecho ese ejercicio, de repente me he dado cuenta pues que tenía un dolor que yo lo había hecho sordo, porque en el día a día no tengo tiempo para preocuparme, porque de hecho, bueno, lo tengo, porque he descubierto que es totalmente emocional. Yo toda la vida he dicho, es que tengo un dolor crónico aquí en la espalda, pero me he dado cuenta que muchas veces no es que lo hago sordo, es que no lo tengo. Y cuando lo tengo, cuando estoy más estresada, de repente digo, pues si no he hecho ningún esfuerzo físico, no he hecho nada, es emocional. Estoy agobiada, ¡pum! Pero es como si fuera un pinchazo así que me atraviesa aquí la espalda. Entonces, yo Pero es creo que que ten en cuenta que el cerebro procesa el cuerpo constantemente. Entonces, cuando tú estás de una forma, el cuerpo lo manifiesta y tal y como esté tu cuerpo, también lo manifiesta tu cerebro. Es una comunicación constante. Pero fíjate, lo que has dicho es muy interesante, ¿no? Porque dice, me pongo a observar mi propio cuerpo y me doy cuenta que tenía dolores que había hecho sordos. Entonces, ¿qué pasa en las personas que tienen mucho estrés o que tienen una preocupación constante, ¿no? Pues que cuando se ponen a observar su propio cuerpo, la experiencia puede ser un poco impactante.
porque descubres muchos más dolores que habías hecho sordos. Porque ten en cuenta que hacerlos sordos también ha sido un proceso adaptativo. Necesita un poco defenderse. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nos acercamos a nosotros mismos, especialmente en una situación de dificultad, tenemos una preocupación constante, como pues muchas personas, ¿no?, que vosotros ayudáis, te tienes que acercar hacia tu propio cuerpo igual que te acercas hacia tu hijo, con mucha amabilidad y con mucha ternura. Así es como te tienes que acercar a ti, porque Con tu amabilidad. cuerpo vas a descubrir dolores que has callado porque has necesitado callar para seguir, ¿no? Entonces, una de las Eso cosas... puede dar un poco de miedo, ¿no? El decir, bueno, es que a lo mejor abro una caja de Pandora que no sé si estoy preparada para ello. Por eso es importante tener las herramientas que nos permita y darnos sentirse acompañado. ese tiempo exacto Y para cuando dicen eso, hacer mindfulness y meditación, para todo, hay que tener cuidado. O sea, hay personas que, como todo, yo creo que necesitan estar un poquito acompañadas al principio, porque la experiencia puede ser abrumadora. Sí, bueno, lo que pasa es que luego, una vez que has iniciado ese viaje, luego efectivamente se ven beneficios. Pero al principio, la herramienta que debe estar en tu mano es la amabilidad hacia uno mismo. ¿Por qué? Porque tú imagínate, volvemos al cerebro, que yo me pongo a observar mi propio cuerpo y veo que está hecho un desastre porque pues, estoy muy preocupada y muy mal. Y entonces, ¿qué pasa? Pueden activarse dos mecanismos. La culpa, la crítica, ¿vale?, ¿no?, la exigencia, que esa es tremenda en una madre, es mucho más en una mujer que en un hombre. Y entonces eso activa las zonas del dolor, ¿vale? Ahora bien, si yo lo hago desde la perspectiva de, pues caray, mira cómo estoy, pues claro, es normal, comprendo la situación, muchas personas lo están pasando igual, es muy difícil, hay una humanidad, una ternura, lo mismo que hacéis con vuestros hijos tan maravillosamente. Pues la red que se activa es orbitofrontal y esa ayuda al bienestar. Entonces tú fíjate la diferencia, ¿no?, entre, esto lo estudié en la Universidad de Stanford, ¿no?, entre yo me juro, caray, qué mal estoy, de verdad esto es un desastre, estoy fatal y no sé qué. ¡Wow! Ese discurso así. Claro, claro. Pero que es comprensible, que es absolutamente humano y que sale y que es una defensa y que es una adaptación del propio cuerpo, o sea, que no sale para fastidiarnos, es una defensa. Ahora bien, intentar, pues con un poco de dulzura, intentar pues pacificar un poquito ese discurso absolutamente normal, humano, que salga y protector, ¿no? Entonces, fíjate, como nosotros hay una cosa que observamos en el laboratorio que me parece fascinante, y es que cuando nosotros estudiamos cómo cambia una persona cuando empieza a hacer meditación, aunque sea solo, observa las sensaciones de tu respiración, o sea, nada más complejo ni nada, ¿no? Y entonces vemos que las personas que han desarrollado, que ha surgido espontáneamente de ellos, amabilidad, autocompasión, evolucionan diferente. Y sin tú decirles nada, no les entrenas en la compasión, pero siempre es una variable que es determinante. O sea, es un mecanismo que tiene el propio cuerpo. Lo que pasa es que a veces lo inhibimos, ¿no? Y a veces nos sentimos culpables y no estamos acostumbrados, lo hemos machacado. Ahí está. Entonces el ejercicio es dejar que salga de forma natural y no aparcarlo, sino no forzarlo, digamos, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, todo eso, pues fíjate, lo que permite es una reestructuración que no es fácil ni es corta, ¿no? Pero que al menos esos pequeños ratitos, ¿no?, que uno tiene, esos pequeños océanos, donde uno encuentra pues ese bienestar que podríamos llamar un poquito de esa paz interior, ¿no? Eso se llama silencio neuronal. Porque claro, una cosa que pasa mucho cuando hay una preocupación es una rumiación constante del problema. ¿No? Se convierte en un pensamiento que está recurrente. Sí. ¿Qué hago? Sí. No, a ver si va a pasar esto, lo otro, Sí. Entonces, eso... Los easy,
pasa esto, y si se pone malo, y si. Son infinitos. ¿Y cómo machacan? Claro. Pues eso, claro, imagínate, es un hábito como una obsesión, obviamente, ¿no? Es la prioridad para el cerebro. Pues como hemos dicho, ¿no? Esa ínsula que dice, pues, vale, es que esto eres tú también, ¿no? Es lo máximo, ¿no? Tu hijo. Entonces se convierte en esa prioridad, ¿no? Y nos sentimos culpables, a lo mejor si no pensamos mal, ¿no? Yo a veces, yo tengo una niña de 4 años y medio, a veces me enfado tanto y luego me siento culpable, ¿no? Entonces imagino que en ciertas situaciones que el niño necesite más ayuda, pues sentirse culpable debe ser un hábito tremendo, ¿no? Entonces, claro, como luego pues trabajar la amabilidad hacia uno mismo, ¿no? Eso es... Nazaret, ¿y existe alguna manera? Porque claro, pedirle a una madre, ¿no? En este caso, renunciar a poner el foco ahí, que no es renunciar, pero que las que tienen este sentimiento de culpa cuando se dedican tiempo, ¿hay alguna forma de entrenarnos con algo que nos permita esa dualidad, por llamarlo de alguna manera? O sea, seguir estando alertas con el foco en lo que realmente en ese momento nos está eh, ocasionando todo ese estrés y ese estado de alerta constante, pero sin dejar de querernos, de cuidarnos. Bueno, pues eso, bueno, Ana Rabé, ¿no? El otro día también lo contaba, cómo pues, llega ese pensamiento, ese sentimiento, me siento culpable, estoy perdiendo el tiempo, ¿qué hago aquí conmigo, no? Y es un poco, es lo que se trabaja, es esa observación del propio pensamiento. Eso es algo que digamos que surge de forma involuntaria en ti. Son mecanismos, el cerebro sobre todo tiene una capacidad de asociación enorme. Entonces se busca. Entonces, como refugio, pues imagínate, ¿no? Para que tú te puedas dedicar 24 horas al día a tu hijo, tu cerebro ha tenido que desarrollar un montón de escudos que te obliguen a estar allí. Es decir, vale, pues te voy a anular a ti. O sea, te voy a anular, te voy a generar una sensación de culpabilidad cuando te desvíes porque tú me estás diciendo que tú quieres prestarle atención constante a eso. Entonces, eso lo ha hecho el cerebro para ayudarte en lo que tú ibas a hacer. En el objetivo que le dijiste, que le marcaste. Exactamente. Entonces, no es una mala, pues, qué mal sentimiento tengo hacia mí, qué mal, sino, mira, es que has necesitado, has sido adaptativo, has sido compensatorio, has necesitado esto para hacer eso, ¿no? Entonces, ahora me dices que te lo quite. Bueno, ¿cómo? A ver cómo Vamos a ver hacemos. si te aclaras, ¿no? Entonces, dices, vale, no, pues ahora lo que queremos es que no utilicemos ese camino, hay diferentes caminos para llegar al mismo sitio, ¿no? Como decir, vale, pues eso es algo que ha surgido, algo que me ha ayudado en todo este proceso, pues simplemente observo, como dice Ana tanto, ¿no? Doy la bienvenida a este pensamiento que ha venido de sentirme culpable, le doy, vale, lo acepto, lo dejo existir, lo observo, qué me está pasando en esta culpabilidad, pero no me voy detrás de él. ¿Vale? Es decir, no lo inhibo porque si lo intentas inhibir, tú sabes que el cerebro cuando intentas inhibir algo, lo refuerza. Yo se llamaba el oso de Dostoyevsky porque Dostoyevsky le dijo a su hermano, ponte en el salón y no pienses en un oso blanco. Y el hermano no podía dejar de pensar en un oso blanco. Pues sí. Esto se estudió neuronalmente y se vio que cuando le dices al cerebro, no pienses esto, ¿qué dice el cerebro? ¡Pum, pum, pum! ¿Pero por qué? ¿Por qué? O sea, ¿cuál es el mecanismo? ¿Cuál es la razón? Pues eso yo creo que es bueno, es muy inercial. Al fin y al cabo decirle no hagas algo es como decir haz algo. O sea, sumar y restar al fin y al cabo es lo mismo con un signo negativo, ¿no? Exacto. Entonces es como que no tengo que hacer eso. Entonces se fija. ¿Vale? Entonces, las estructuras neuronales, más por aquí, que tendrían que olvidarlo, pues es un foco de atención. Entonces, si yo intento, venga, no voy a pensar en eso, no voy a pensar en eso. ¡Wow, wow, wow! Qué diferente es a cuando dices, vale, pues venga, me va a venir desde 5 minutos que voy a estar sentada, me va a venir el sentimiento de culpabilidad, easy, 485 veces. Vamos a verlas, porque no va a pasar nada. Y entonces las observas.
Entonces, eso es pues, de lo que más se ha estudiado neuronalmente. Cómo cambia la perspectiva cuando observas, te pones como observador de tus propios estados mentales en vez de ser el actor. ¿Vale? Y entonces eso permite a tu cerebro vivirlo desde otra forma. Eso no es fácil, ¿no? Pero bueno, ya sabes que hay muchas técnicas, Ana lo explica muy bien, de que déjalo aparecer, obsérvalo, conoce a todos esos habitantes, ¿no? que están en ti, ¿no? Y los vas observando. Entonces, esa observación ecuánime de tu propio estado es la carretera que yo te decía de acceso a los sistemas emocionales. Entonces, cada vez que te venga otra vez el pensamiento, el cerebro ya sabe que hay otra forma de tomárselo, que es hacerlo, verlo, pero no volcarse en ello. Y entonces, esto lo que se ve es que se refuerza la carretera que va de aquí a aquí. ¿Y eso qué significa? Un control de las emociones. ¿Vale? La carretera anatómicamente se llama la vía frontolímbica. Frontolímbica. Es cuando yo puedo observar mis propios pensamientos, mis propias emociones, pues, y entonces lo vives y vives en tu cuerpo. A ver, ¿dónde está? Me estoy poniendo nerviosa, pues me siento culpable, fatal, y que madre, que no sé qué. Y entonces, obsérvalo, ¿dónde está en tu cuerpo? ¿Dónde? Como tú dices, pongo aquí, no sé qué, aquí. ¿Dónde está el estómago? ¿No? Pues yo sé que pues las mamás que estáis muy preocupadas, pues todo lo que es estómago e intestino está muy malito, ¿verdad? Muy irregular. Pues observar esas sensaciones, observar, a ver dónde se mete, cómo es, ¿no? Entonces te pones en ese lugar de observar, y eso lo puedes hacer 10 minutos al día. Te pones en el lugar del observador y entonces estás reforzando esa carretera que te permite reorganizar los sistemas emocionales. Esto lo demostró la Universidad de Harvard, el grupo de Sara Lázaro, entre otros, y la Universidad de Múnich. O sea, que fíjate lo importante es esa observación ecuánime, ¿no? Lo importante además es toda la importancia o toda la energía y recursos que se están dedicando a investigar sobre esto, que ha sido como el gran desconocido, ¿no? Y el más complejo. El cerebro es el órgano más complejo que tenemos en absoluto, porque ya no es solo eso, ¿no? Que me enseña la pieza, sino todo el funcionamiento. Claro, mira, esto se abre y tal, y no sé qué. Y luego no solo es eso, sino que él depende de cómo respiremos. Por ejemplo, respirar por la nariz y de forma lenta nos ayuda a mantener un poquito más la paz, la calma. Si respiramos mucho por la boca es peor. Si respiramos de forma muy rápida, todo el cerebro sabe cómo estamos respirando y según cómo estemos respirando actúa de una forma y de otra. El corazón, el cerebro necesita saber lo que está haciendo el corazón, responde a sus latidos. El intestino, por ejemplo, la dieta. La dieta es muy importante, ¿no? Cuidarla porque pues si ya es difícil nuestro día a día, si encima lo alimentamos con comidas que van a favorecer la presencia de ciertos neurotransmisores, pues agárrate tú con las turbulencias, hacer un poquito de ejercicio físico. ¿No? Entonces yo creo que pues esos 10 minutos o 15 que podemos dedicar, que se los quitamos, ¿no? a nuestros niños y especialmente cuando necesitan un poquito más de cuidado, pero también se vuelven que mamá está mejor. Exactamente. Ahí quería llegar yo, porque bueno, les estamos explicando la importancia de hacer este cambio, de crear hábitos que sustituyan los que no son beneficiosos. Les estamos explicando que es importante poner esa voluntad de conseguir ese momento, que puede ser cualquier momento, puede ser el tiempo el que tengan disponible. Vale, una vez que conseguimos eso, ¿en qué se traduce? Bueno, pues aparte de que se traduce en el bienestar de la propia persona, pues ha observado eso, que hay las emociones son un poquito más moderadas, se recupera antes de una emoción. Sobre todo lo que disminuye mucho son esos procesos anticipativos. Easy, que estamos constantemente intentando predecir
lo que va a pasar, porque el miedo a tal incertidumbre es tremendo, ¿no? Entonces intento anticiparme a ello. Cuando nos intentamos anticipar a ello, pues eso ya pone a nuestro organismo en un estrés. Y eso, por ejemplo, aumenta la sensación de dolor, predispone la respuesta neuronal, lo sesga negativamente, porque normalmente los y si pasa no sé qué son negativos, ¿verdad? Entonces, Sí. esa anticipación, pues el cerebro está imaginándose constantemente ese hipotético futuro, ¿no? Entonces, eso sí que se ha visto que disminuye un poco, es decir, te acostumbras a estar un poquito más en el presente. ¿Por qué? Porque es verdad que no sabes lo que va a pasar, aunque estemos constantemente intentando predecir, y que es muy sano ponerse en hipotéticas situaciones porque nos permiten prepararnos, pero como todo, pues que sea un poco moderado, ¿no? En su justa medida, exactamente. Exactamente, como todo en el equilibrio, ¿no? Entonces, esos procesos anticipatorios, esa rumiación, se ha visto que disminuye, ¿no? Entonces disminuye, bajan los niveles de estrés, se reducen las sensaciones dolorosas, tienes un poquito más de sensación de seguridad, ¿no? Porque tienes un poco más de calma interior, ¿no? O sea, imagínate lo que supone para el cerebro que tu propia identidad esté tambaleándose constantemente. Pues eso para el cerebro es muy estresante, es muy estresante. Entonces, eso es lo que se ha visto, ¿no? En esas situaciones de estrés, aparte de las consecuencias periféricas, tipo pues inflamación intestinal, problemas estomacales, pues una dinámica cardíaca pues mucho menos compleja, un patrón respiratorio que acentúa pues esos estados de estrés. Pero luego, aparte de los beneficios que tiene para la propia persona, está en que para la salud, sois personas muy dedicadas al cuidado de otras personas, especialmente a los hijos. Entonces sabemos que hay una comunicación directa entre los cuerpos de la madre y los cuerpos de los hijos, ¿no? Que es la máxima que se ha observado, donde hay una transmisión, una reciprocidad fisiológica, se dice, ¿vale? Entonces hay una transmisión que, como decíamos antes, aunque yo llegue allí, ¡hola! Y por dentro está así, el sistema endocrino lo va a recibir, ¿no? Entonces, el estar bien o estar mejor para poder transmitir también ese bienestar. ese bienestar a los que están alrededor, ¿no? Eso es muy importante, pero siempre, como decíamos antes, ¿no? Importantísimo, yo creo, en todos estos procesos, sin esa presión de encima tengo que estar bien, o sea, si encima estoy mal, mi hijo va a estar peor. No, claro. Sí, pero con mucha comprensión, con mucha amabilidad. Exacto, y cada uno con su ritmo y con sus circunstancias, que luego cada situación es diferente, cada casa, cada familia, eso no lo podemos perder de vista. Exactamente, bueno. siempre eso. Amabilidad y el respeto hacia uno mismo y la comprensión, porque si no, nos sale el tiro por la culata. Sí, desde luego que sí. O sea, que una cosa que queremos hacer para estar mejor nos va a ocasionar más estrés. Nos presiona. Pues mira, no. Porque hay mucha gente que vive en los programas de meditación, no, que estoy estresada, me han dicho que esto funciona, tengo... Claro. Ya, pero es que así no vamos a ningún lado. Sí. Y sin esas expectativas, o sea, sí, los que son casi todos negativos, pero además sin marcarnos expectativas. Claro, hay que intentar quitar hierro, desdramatizar un poco. Yo creo que lo bueno que tiene y lo que más te hace confiar, ¿no?, en este tipo de técnicas es que relativamente rápido empiezas a notar ese beneficio en ti. Aunque sea solo para decir, uff, qué bien, o sea, notas como una ligereza mental. No sé si es apropiado, ¿no?, utilizar este estímulo, pero yo por lo menos me siento así. Bueno, me estoy empezando a poner súper nerviosa y triste, porque me he puesto aquí el reloj para que no se me fuera el tiempo. Y hemos cumplido los 45 minutos que habíamos comentado. Lo siento porque tengo que salir a otro lado, pero bueno, tendremos más tenemos que hacer más además. Quiero aprovechar antes de que cortemos que
que las familias sepan que Nazaret va a colaborar en esta plataforma que vamos a tener a disposición, pues con un montón de contenido base que nos sirve para el día a día, pero además para los talleres que siempre los hemos hecho, han sido nuestro book insignia, la formación presencial, que bueno, por todo el tema del COVID nos hemos tenido que parar, pero que los vamos a retornar, así que vamos a poder contar con Nazaret, que nos acompañará y nos enseñará muchas cosas más, que ha sido súper interesante, Nazaret, no sabes de verdad cómo te lo agradezco. No, muchísimas gracias, ya sabes que para mí, bueno, pues es un honor poner un granito de arena en aquellas personas que ayudáis tanto. Para mí no tengo palabras, ¿no? Cómo puede ser vivir esa experiencia, creo que es muy bella, también muy compleja. Y bueno, pues transmitir eso, sobre todo yo creo mucho cariño. Sí, Esto sí, sí, aparte del sí. No cerebro, sabes lo maravilloso que es. seguro. No sabes lo maravilloso que es conocerles. Cuando vamos a los talleres y les ponemos cara, porque hablamos con muchas familias, pero luego no tenemos la oportunidad de conocerlos y los talleres nos permiten eso y es precioso. Bueno, que no te quito más tiempo. ¡Mua! Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti. Gracias de todo corazón. Hasta Hasta la luego. próxima. Nos vemos prontito. Sí.